Fíjense otra norma en materia de empresas públicas, que es la más absurda que corrobora, como decíamos, se acuerda, realizó la prueba del 9, de por qué la ley de urgente consideración no era de urgencia. Existe una norma, dos o tres artículos en la LUC al final, que están siendo, digo al final porque son los últimos artículos, que establece como una cuestión urgente que el mercado de la telefonía celular se abra con la portabilidad numérica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada usuario de telefonía celular puede, conservando su mismo número, cambiar de compañía. Pero resulta que en el Uruguay el segmento mayoritario de telefonía celular está a cargo del Estado, a través de la empresa del Estado, de Antel, con empresas privadas en competencia, pero que son minoritarias. Esa norma de abrir que los que tengan el teléfono, conservar el número de teléfono para cambiar de compañía, ¿para quién fue puesta? No fue puesta para Antel, que ya tiene el mercado. Fue puesta para las empresas competencia de Antel para que les sea más fácil su plan de negocios de marketing para captar, y está probado numéricamente, los estudios científicos, en todos los países ha ocurrido. En este caso, en Uruguay se prevé una pérdida de 50 millones de dólares para la empresa estatal. Yo le pregunto a todos en su sano juicio, y quiero que me respondan, pero con el sentido común, ¿cuál era la razón de urgencia para el bien común uruguayo de incluir en una ley de urgente consideración abrir el mercado de telefonía celular con la portabilidad numérica? No había ninguna razón de urgencia. La razón de urgencia era para las empresas internacionales o transnacionales, competencia del Estado uruguayo. O sea, como decíamos en el liceo, ¿no? ¿Se acuerda? La prueba del 9 en matemática. Digo, bueno, ya está, no necesitamos probar más nada. Parecería ser ciencia exacta, concluir que la LUC es una ley a la medida de comenzar. Si son pequeñas normas que usted la mira, las lee, y dice, bueno, pero si las concatena todas, se da cuenta, en materia, y estoy hablando solo de empresas públicas, no estoy hablando de la restricción de libertades civiles, porque va de la mano, ¿no? Yo criminalizo la protesta, aumento el poder de la policía, le autorizo a reprimir impunemente, por un lado, y por otro lado, liberalizo el mercado. Bueno, hagamos otra prueba del 9, que es lo que ocurre en los países cuando se liberaliza el mercado. Es un gobierno neoliberal, se está entregando, restringiendo derechos civiles por un lado y abriendo el mercado a empresas extranjeras, contra toda la filosofía que siempre el pueblo uruguayo defendió en materia de empresas públicas y de derechos y libertades. O sea, acá mezclo derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles, pues van de la mano, ¿verdad? O sea, aquí estamos dos o tres artículos, le hacían mención recién a la portabilidad numérica, le hacían mención a ese artículo de la privatización del capital de las sociedades anónimas con participación estatal. Hay normas programáticas de la LUC en materia de mercado de crudos y derivados que van a afectar a ANCAP. Siempre los gobiernos neoliberales en el Uruguay, y yo lo asocio con la década del 90, siempre se quiso privatizar ANCAP, privatizar Antel. No se logró porque los uruguayos interpusimos recursos y lo plebiscitamos y lo ganamos eso, cuando gobernó transitoriamente un partido neoliberal. Acá es lo mismo. No se plantea en la LUC, vamos a privatizar ANCAP, vamos a privatizar Antel. No, se plantea de una manera diferente, quedan abiertas ventanitas, ¿verdad? Para no pagar el costo político de tener que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de ANCAP, se habla, es decir, se establece, vamos a poner un ejemplo, se llama por la LUC a un comité de expertos para estudiar el mercado de crudos y derivados, para ver cómo se puede, ¿verdad? O sea, generalmente pasa en casi todos los países como se intentan las privatizaciones. Vamos a primero estudiar cómo lo hacemos. Pero resulta que en ese comité de expertos no se llama ningún técnico de ANCAP. O sea, digo, ya está, la cancha ya está flechada. Flechada, claro. ¿Me explico? O sea, y podemos seguir con pequeñas normas que ese retraer del Estado
en materia de Instituto Nacional de Colonización, por ejemplo, normas que a veces que de urgencia no tienen nada para hacer. Ustedes saben, el Instituto Nacional de Colonización maneja las carteras de campo del Estado a los efectos de entregar a colonos, ¿verdad?, que pagan un canon, y de esa manera la finalidad es poblar la campaña y generar realmente que el que esté en el campo lo trabaje, y si hay un campo ocioso, que lo trabaje, que se le entregue a una familia para que lo trabaje. Aunque les parezca mentira, la LUC introduce una norma por la cual ya no le exigiría al titular, al colono, la obligación de vivir en el campo. Va contra toda la filosofía. O sea, y ustedes sabrán, si siguen la realidad política del Uruguay en los últimos años, que ha habido muchas denuncias de colonos que tienen, el Instituto de Colonización les entregó un campo, pero en realidad no son colonos. Son tan terratenientes como otros que viven en Punta del Este y explotan su campo, ¿verdad? Con la diferencia de que ese campo en colonización en realidad es del Estado que se lo da a la familia para que lo trabaje, pero en realidad no lo trabaja. Y ahora se abre una ventana para que no sea necesario estar asentado directamente en el campo. Si hay estas normas, adelante. No, usted mencionaba recién que el gasto social también iba a estar acorde al crecimiento económico. Todo el gasto, sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo compara eso con lo que fue? Lo que sucede es que hay una norma, sería, mire, hay 2 o 3 artículos, a partir del artículo, si mal no recuerdo, 207 de la ley, que establece lo que se llama la regla fiscal. Introduce un concepto que se llama regla fiscal, por el cual el gasto del Estado está en función de una paramétrica relacionada con el crecimiento económico potencial. O sea, a los efectos de que las cuentas del Estado puedan cerrar. Lo que hablábamos hoy, ¿verdad?, que el balance cierre. Y yo soy de la idea, y creo que esa debe ser la idea en materia de inversión social, que el Estado en general, no puede manejarse con un criterio de números, de que los balances cierren y den bien. No, por el contrario, si yo tengo que invertir en temas sociales, de algún lado saco el dinero, pero tengo que invertir, la prioridad la tiene la gente. No puedo medir a la sociedad como una empresa, porque no somos una empresa, somos una nación que nos estructuramos en un Estado de Derecho para tratar de convivir en paz, y nos regulamos nuestros mecanismos de convivencia en un sistema democrático y republicano de gobierno, con separación de poderes, con una constitución y con normas, cuya finalidad es realizar el bien común, pero realizar los derechos humanos, que son en definitiva las condiciones para que todos podamos vivir felices en nuestro cortito tiempo vital, para decirlo en palabras que lo pueda entender todo el mundo, porque a veces se habla de derechos humanos y la gente piensa, no, los derechos de los presos, el doctor defiende los derechos de los delincuentes. No, los derechos humanos es un todo, interdependiente e indivisible. Derechos civiles, económicos, sociales, culturales, son las condiciones que cada uno de nosotros tenemos y que debemos realizar para poder vivir dignamente como personas durante nuestra vida, con otros, en convivencia. Y hay derechos civiles que implica que el Estado los respete no interviniendo, dejando libertades. Y hay derechos económicos, sociales y culturales cuyo correlato es la obligación de intervenir del Estado. Vuelvo a insistir en esta regla, pues es la regla esencial en materia de derechos humanos. Y no lo dice el doctor López Goldaracena, lo dice el Comité de Expertos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas desde 20, 30 años atrás. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen un correlato. Siempre que hay un derecho, hay una persona obligada. El obligado es el Estado. Frente a estos derechos, el Estado tiene que intervenir, tiene que hacer. No puede retraerse. Y ese principio, el Estado uruguayo hoy no lo está cumpliendo. Y la LUC es un ejemplo de esto. Si yo establezco en una ley una regla de que no puedo gastar más de lo que... Bueno, no, ya me estoy restringiendo en mi gasto. Cuando en el Uruguay sabemos además que hay gastos que perfectamente podrían reducirse o suprimirse en materia estatal para redistribuir mejor la inversión estatal. Pensemos en lo que son las jubilaciones de las Fuerzas Armadas.
Pensemos en las Fuerzas Armadas en el Uruguay, que no tienen ningún sentido, yo siempre lo sostuve. El Uruguay debería ser un país como Suiza, no debería tener ejército, no debería tener Fuerzas Armadas. El Uruguay en sí, ¿para qué necesita Fuerzas Armadas? Pero me estoy yendo de tema, no tiene nada que ver con la LUC. Ustedes disculpen, pero dos por tres me voy por las ramas. Ya nos vamos a encontrar para ese tema, ya nos encontraremos para ese tema. Sí, interesantísimo. Pero la verdad que pone muy en claro usted esta situación, ¿no? Y es la sensación de que hagamos todo rápido, todo lo que no nos votaron, no todo lo que no pudimos votar durante años que estuvo el Frente Amplio, ahora rapidito, metemos todo. Exactamente. ¿No? El Frente Amplio. Exactamente. Exactamente, mire, no sé el tiempo, pero que quiero tratar de optimizar el tiempo, ¿no? Imagínense por un momento que un gobierno resuelva por intermedio de una ley de urgencia modificar todo el código de comercio, todo el código de civil, todo el código de la niñez y la adolescencia, ¿me entiende? Como proyecto, todos los códigos, no estamos hablando de 4 o 5 artículos de uno o de otro, lo modifica todo. Y le dice, esto es urgente, pum, le dice al Parlamento, esto es urgente. Y resulta de que si no tengo los votos, eso se queda aprobado. Es inconstitucional, pero aparte de ser inconstitucional, viola los principios esenciales de la discusión parlamentaria. Claro. Y esa es la razón, mire, si alguien está de acuerdo en las privatizaciones, si alguien que me está escuchando puede estar de acuerdo en la portabilidad numérica, o alguien puede estar de acuerdo en la regla fiscal para el gasto, piensen en este otro tema. Piensen en un gobierno que resuelve cambiar de un plumazo todo el modelo de convivencia basado en el derecho por normas jurídicas de urgencia, con el rótulo urgente. Un presidente de la República que le pone el rótulo de urgente a 4 o 5 artículos que modifican. Esos artículos traen como anexo todo un nuevo código de comercio, un nuevo código civil, nuevo código de la niñez, nuevo código penal. No es urgente. Va contra los principios esenciales de la discusión sana, sincera, por otro lado, porque hay que ser honesto. Me parece que una de las formas de ser honesta es, si hay razones de urgencia, como pudiera haber, como pudo y existió en el Uruguay, han existido proyectos de urgencia. Pensemos en la crisis bancaria del 2001, similar a la crisis bancaria argentina, ¿verdad? O que tuvo sus repercusiones en el Uruguay. Son motivos de urgencia que a veces ameritan leyes especiales. Pensemos en la situación actual de la pandemia, o lo que fue la pandemia en su comienzo, ¿verdad? Del COVID. O sea, que necesitan respuestas del Estado, muchas veces a nivel legislativo urgente. Ahí hay razones de urgencia para tratar un proyecto de ley con carácter urgente. Ahora, no me van a convencer jamás que un tema de la portabilidad numérica o un tema de abrir la participación estatal, pasar un porcentaje de las acciones a los privados es una razón de urgencia. No es una razón de urgencia ni para usted ni para mí. Puede ser una razón de urgencia para el inversor, pero no es una razón de urgencia para el bien común. Entonces yo le pido a aquel que, aunque esté de acuerdo con algunas normas de la LUC en materia de restricción de libertades, porque se quiere amputar su libertad, tragándose el verso, por decirlo así, lo digo en términos muy de barrio, ¿no? De que para combatir la delincuencia hay que limitarse las libertades, ¿no? Que no es así, no debe ser así, ¿no? Que piensen en que como está parida la LUC, no se puede legitimar por el pueblo uruguayo, no se puede legitimar, porque el día de mañana otro gobierno puede venir con otra LUC. Y eso sí es peligroso. Es un tema, yo creo que de principio, de discusión democrática. Disculpe, por favor. Lo están llamando. Tenemos que cortar. Doctor, la verdad que le agradezco montones este ratito. Por favor, el agradecido soy yo, la posibilidad que me dio de poder expresar y estar interactuando de esta manera con usted y con toda la audiencia. Ojalá nos acepte algún otro encuentro para charlar de los temas que usted maneja. Con muchísimo gusto, va a ser un placer, realmente. Le mandamos un abrazo y esperamos que el pueblo uruguayo en marzo, a final de marzo, siga su consejo. Ojalá así sea y volveremos a hablar después del referéndum. Gracias, adiós. Saludos a todas y a todos, por favor, buenas.